Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 33 del libro del profeta Isaías, del versículo 1 al 14 para nuestro tiempo devocional, que tiene el título esta mañana de El anhelo de ser libres. El anhelo de ser libres. Dice la palabra de Dios, Isaías 33, versículos 1 al 14. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, asirios, que han destruido a otros, pero nunca han sido destruidos? Traicionan a los demás, pero nunca han sido traicionados. Cuando terminen de destruir, serán destruidos. Cuando terminen de traicionar, serán traicionados. Pero tú, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos esperado en ti. Sé nuestro brazo fuerte cada día, y nuestra salvación en los tiempos difíciles. El enemigo corre al sonido de tu voz cuando te pones en pie. Las naciones huyen. Así como la oruga y la langosta despojan los campos y las vides, de la misma forma será despejado el ejército caído de Asiria. Aunque el Señor es muy grande y vive en el cielo, hará de Jerusalén el hogar de su justicia y rectitud. En aquel día, Él será tu cimiento seguro, y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Pero ahora tus valientes guerreros lloran en público, tus embajadores de paz lloran con amarga desilusión. Tus caminos abandonados ya nadie viaja por ellos. Los asirios rompieron su tratado de paz y no les importan las promesas que hicieron delante de testigos. No le tienen respeto a nadie. La tierra de Israel se marchita con el duelo. El Líbano se seca a causa de la vergüenza. La llanura de Sarón es ahora un desierto. Basán y el Carmelo han sido saqueados. Pero el Señor dice: ahora me levantaré. Ahora mostraré mi poder y mi fuerza. Ustedes, los asirios, no producen más que hierba seca y rastrojos. Su propio alimento se convertirá en fuego y los consumirá. Su pueblo será totalmente quemado como los espinos que se cortan y se echan al fuego. Escuchen lo que yo hice en naciones lejanas, y ustedes que están cerca reconozcan mi poder. Los pecadores de Jerusalén tiemblan de temor. El terror se apodera de los que no tienen a Dios. ¿Quién puede vivir con este fuego devorador? Claman. ¿Quién puede sobrevivir a este fuego consumidor? La ruina de Jerusalén y la oración de los fieles está plasmada aquí. El saqueador, Asiria, será destruido por fin. Pero entre tanto, Israel pasa por periodos de grande aflicción, durante los cuales el resto fiel expresa su fe en el Señor y suplica sus misericordias. Pareciera que este capítulo, muy semejante a un salmo por sus numerosos cambios de modos y oradores, hubiera sido concebido para uso público en una emergencia nacional. Hay en contra de Judá. Primero está la acusación. Es probable que las palabras del versículo 1 estén dirigidas directamente contra Siria y no tanto contra Judá. Sennacherib había hecho un pacto con Jerusalén, pero después rompió la alianza y en forma desleal pensaba saquear a Judá. La confesión del pueblo en los versículos 2 y 3 parece que esta es la declaración del remanente fiel de Jerusalén, mientras Sennacherib rodeaba la ciudad. A la hora de la hora los fieles sí confiaron solamente en su Dios. La declaración del profeta del versículo 4 al 12. Isaías tenía dos mensajes para el pueblo. Israel sería abatido pese a la confianza de unos pocos. Ya era tarde y el castigo divino tenía que caer sobre su pueblo rebelde, y Jehová sería exaltado por medio de los hechos, en la segunda parte.
Así que el lamento por el saqueador, la destrucción y traición del asirio se volverá sobre él. Entonces el pueblo de Dios clama para ser liberado en tiempo de tribulación. Cuando Dios entra en acción, un estruendo ahuyenta a las naciones. Ahora toca a los judíos abalanzarse sobre el botín del enemigo y hacer fiesta. Esto nos recuerda que Cristo está sobre todo trono, llenando a Sión de juicio y de justicia, dando estabilidad a los tiempos y enriqueciendo a su pueblo con tesoro espiritual. Estos versículos retroceden al tiempo en que Ezequías envió mensajeros de paz a Sennacherib, que le impuso tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, pero ni aun esto dio resultado para comprar a los asirios, que marcharon contra Judá dejando tras sí una estela de destrucción y sufrimiento. Los embajadores de Judá lloran amargamente por el fracaso de su misión. Los asirios no han cumplido su palabra, pues han invadido Judá. Los lugares más pintorescos se han convertido en escenas de desolación. Es este lamento contra los destructores. Este último ay describe el aterrador juicio divino sobre quienes viven de manera injusta, así como sus maravillosas bendiciones para sus redimidos en el reino. El ay contra los enemigos del pueblo. Estos versículos describen este lamento del juicio que vendrá sobre aquellos que viven injustamente, que traicionan la verdad. El que saquea era el enemigo asirio, y el que hace deslealtad, el traidor, se refiere probablemente a las personas dentro de Judá que querían formar alianzas, ya fuera con Egipto o con otras potencias para protegerse de Asiria. Ninguno de ellos tendría éxito en sus esfuerzos, porque el saqueador sería saqueado y el desleal traicionado. Las palabras de estos versículos también parecen ser la de los miembros del remanente justo que esperaban la liberación del Señor. Ellos anhelaban la gracia divina y ansiaban que se manifestara su poder, su brazo y salvación, liberación para que Él dispersara a los pueblos que se oponían a Israel. Luego, al hablar a las naciones que serán juzgadas, el remanente dirá que los despojos de esas naciones arrebataron a otros pueblos, también les serán quitados a ellos. Ese despojo sería tan completo e irreversible como la acción de las langostas que destruyen todo a su paso. Hablando del remanente, Isaías afirmó que cuando establezca su reino, el Señor exaltado llenará a Sión de juicio y justicia. Pero para poder recibir esas cosas, entre las que se incluyen la salvación, sabiduría y ciencia, ellos deberán temer al Señor. Temer a Dios no implica sentir pánico de Él, excepto por aquellos que son o serán castigados. Significa reconocer y rendir sumo respeto al Señor y su autoridad y sus demandas justas, que a su vez producen una vida piadosa, adoración, confianza, servicio y obediencia a Él. Quienes le temen encuentran que Él es su firme cimiento, la fuente de seguridad interna y paz. Aquellos de Judá que pensaban que podían lograr la paz mediante alianzas extranjeras, llorarían entonces amargamente. El terror de Asiria cundiría y el pueblo sería incapaz de viajar por los caminos, por las calzadas, debido al peligro que acechaba en ellos. Líbano, el norte de Israel, y bien conocido por sus bosques de cedros, languidecería. Sarón era la llanura costera que estaba al sur del monte Carmelo y que se extendía desde la plataforma continental hasta la tierra de Efraín. Sarón, una región fértil, se tornaría en desierto, como el de Araba, que significa árido o seco. El valle desolado que se extiende desde el Mar Muerto hacia el sur
hasta el golfo de Acaba. Basán, la llanura fértil al oriente del mar de Cineret, posteriormente llamado Mar de Galilea, era muy propicio para la agricultura y conocido por sus sándalos. En ese tiempo, el Carmelo, tierra fructífera, era un sistema montañoso con espesos bosques y con un buen suministro de agua. Esta destrucción mostraría que las personas no podrían salvarse a sí mismas. Cuando el Señor usara a los asirios contra Judá, los planes para conseguir la paz de ésta serían estériles. Sería como si una mujer diera a luz hojarascas y rastrojo, cosas que se queman fácilmente. Así que vemos de nuevo al destructor y al divino liberador. El ay del traidor. Ay de ti que saqueas, que haces deslealtad. Cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Isaías está diciendo, todavía no has cosechado lo que sembraste, pero cuando hayas terminado tu traición, caerá sobre tu cabeza. El alegato de Judá y la desgracia de Palestina se plasma aquí también. Isaías simpatiza con Jerusalén y se une al templo en la intercesión. El profeta vocaliza la oración de Judá. Oh Jehová, ten misericordia, fortalécenos, sálvanos. Cuando Dios interviene, las naciones son esparcidas y sus despojos serán recogidos. Luego el que saqueaba será saqueado. Todos los despojos que Asiria ha reunido en su marcha hacia el sur constituirán un buen botín para los habitantes de Jerusalén. Se amontona el botín como quien amontona saltamontes, se abalanzan sobre él como se abalanzan las langostas. El exaltado Jehová, él es el depósito de justicia, estabilidad, sabiduría y salvación de Sión. La reverencia es su tesoro. Los mensajeros de paz de Judá lloran amargamente la desilusión del vergonzado quebrantamiento del pacto por los asirios. Nadie se aventura por los caminos. El asirio aborrece las ciudades y no tiene consideración por los hombres, pisoteando los justos derechos y rechazando todo arreglo amistoso. El Líbano, Basán, Carmelo y Sarón, todos famosos por su fertilidad y hermosura, han sufrido la plaga agostadora de la invasión asiria. Ezequías había cumplido con las condiciones de sumisión de Sennacherib, pero las hostilidades no habían sido suspendidas. Pero vemos que finalmente Dios actuará. Ahora me levantaré, dice Jehová en el versículo 10. La extremidad del hombre es la oportunidad de Dios. Notemos la anotación que hace Isaías de la palabra ahora. Isaías se atreve a declarar que el juicio que desde hace tiempo amenaza a los asirios, ahora es inminente. La violencia de estos enciende los fuegos del Señor. La ardiente, jadeante furia del asirio encenderá su propia pira funeral. En los hornos de cal, como los fuegos de espinos, la llama es intensa y consume rápidamente. La suerte de Asiria es una advertencia para los que están lejos, otras naciones, y los que están cerca, el mismo Israel. Para los pecadores en Sión está también el horno de fuego, calentado con la ira del Eterno. La señalada liberación de Jerusalén les ha demostrado a ellos y a todo el mundo la omnipotencia del Santo de Israel. Aquí tenemos al destructor soberbio y falso, justamente tenido en cuenta por todo su fraude y violencia. El Dios justo suele pagar a los pecadores con su propia moneda. Los que por fe esperan humildemente en Dios hallarán que los trata con gracia, como el día
así será la fuerza. Si Dios nos deja solos cualquier mañana, somos deshechos. Cada mañana debemos encomendarnos a Él y seguir adelante en su poder para hacer la obra del día. Cuando Dios se levanta, se dispersan sus enemigos. La sabiduría y el conocimiento verdadero guían a la fuerza de la salvación que nos hace constantes en los caminos de Dios, y la piedad verdadera es el único tesoro que nunca puede ser saqueado o gastado. Se describe aquí también la angustia de Jerusalén, que había acarreado el tiempo de Dios para comparecer en favor de su pueblo. Es cuando fallan todas las demás ayudas. Todos los que oigan lo que Dios ha hecho, reconozcan que todo lo puede hacer. Los pecadores de Sión tendrán mucho por qué responder, más que los demás pecadores. Los que se rebelan contra los mandamientos de la palabra no pueden hallar su consuelo en los momentos de necesidad. Su ira quemará eternamente a los que se hacen pasto para ella. Es un fuego que nunca será sofocado ni se extinguirá. Es la ira del Dios eterno que hace presa en la conciencia del alma, que nunca muere. En esta porción, Isaías proclama el último de estos 5 ayes, cuando las fuerzas asirias descendieron sobre Judá y rodearon Jerusalén. Este capítulo parece haber sido escrito algún tiempo después del anterior, pero antes de la destrucción del ejército asirio por el ángel del Señor. Las fuerzas de ese pueblo habían destruido a Samaria y habían deportado a sus ciudadanos a varias partes del imperio. Samaria cayó en el reinado de Ezequías, rey de Judá. Pero Asiria, no satisfecha con esa conquista, en el año 14 del gobierno de Ezequías, invadió una vez más a Palestina y comenzó a atacar las ciudades fortificadas de Judá, al norte de Jerusalén. Judá no tenía las fuerzas para resistir. Al principio, Ezequías trató de comprar a los asirios, negoció con ellos y les envió 300 talentos de plata, alrededor de 11 toneladas, y 300 talentos de oro, y 30 talentos de oro, alrededor de 1 tonelada, con el fin de satisfacerlos. Para poder pagar el tributo que los asirios le pedían, el rey quitó el oro que recubría las paredes del templo, y tomó también toda la plata del lugar y del palacio real. Pero los asirios lo traicionaron, y quedándose con la plata y el oro, prosiguieron su marcha hacia Jerusalén. El profeta del Señor le dirigió las primeras palabras de este capítulo a los asirios, que habían arrastrado a Samaria. Estos, a quienes los llamó traicioneros y arrogantes, asolaron las ciudades fortificadas de Judá, traicionaron a Ezequías, y ahora se cernían sobre Jerusalén para destruirla. Isaías registra una parte de esta historia al final de la primera porción de su profecía, capítulos 36 y 37. Esos sucesos aparecen recogidos también en el segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Como en muchas ocasiones, Isaías pone a sus lectores en medio de la situación. Las fuerzas asirias habían continuado su marcha hacia Jerusalén. Quizás ya estuviesen acampadas alrededor de la ciudad. Sin embargo, desde Jerusalén, la voz del profeta anunció el ay de Dios sobre los invasores. Este capítulo no se debe considerar solo como un registro histórico del plan de Dios para librar a Jerusalén en esta ocasión. A diferencia de los registros históricos de Reyes y Crónicas, el profeta de Dios les imparte aquí una lección espiritual a los fieles hijos de Dios de todas las épocas. Isaías previó la derrota de las fuerzas asirias, pero mirando más allá del fracaso de los invasores, vio el misericordioso decreto del Omnipotente a favor de su desvalido pueblo, una visión consoladora para el pueblo de Dios de todos los tiempos. El pueblo de Dios le ruega al Señor
para que le ayude en los tiempos difíciles. En su desesperada situación, los israelitas le suplicaron a Dios que interviniera, ya que eran incapaces de hacerle frente a Asiria. No había manera de salvarse de la destrucción que se avecinaba, aunque todavía algunos en Jerusalén imaginaban que Egipto les iba a dar la ayuda militar que necesitaban. Esto nunca iba a suceder. Muy claramente les había dicho Isaías que las esperanzas basadas en una alianza se iban a derrumbar. Como mensajeros de Dios, Isaías dirigió al pueblo hacia la única fuente de ayuda, a Jehová, el Dios del pacto, de la gracia fiel y gratuita. Tiempo después, cuando Dios rescató a Jerusalén, murieron 185,000 soldados asirios ante las puertas mismas de la ciudad. Dios rompió el cerco y el enemigo se retiró maltrecho, y en su ira le dejaron su botín a Judá. La descripción que hace Isaías de este suceso futuro es incisiva. Los jubilosos ciudadanos tienen que haber caído sobre el botín cual enjambre de langostas que consume un campo verde. En la narración histórica leemos que Ezequías tuvo riquezas, muchas de gran manera. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Parece ser que el rey recuperó y con creces su tesoro con el botín obtenido de las derrotadas fuerzas asirias. De esa manera, la plegaria estuvo muy de acuerdo con la situación. Pero podemos entender este ruego también en términos más amplios y generales, ya que cualquier creyente en Dios lo puede repetir. Cada mañana, al levantarse, los cristianos le piden al Señor que Él los fortalezca y tenga misericordia de ellos. Se dan cuenta de que no pueden solos enfrentar los desafíos cotidianos y que la fuerza viene solo de Dios. De manera que el pueblo de creyentes ora para que Él los sostenga. Los versículos 2 y 3 le recuerdan a los fieles el gran poder de Dios que Él usa a su favor. Puede que los fieles no salgan en enjambre por la puerta de alguna ciudad a saquear un ejército derrotado, como hicieron los israelitas en esa ocasión, pero saben muy bien que Jehová Dios se levantará, los rescatará y derrotará a todos sus enemigos. Es por esto que oramos. La plegaria concluye con una afirmación, con un tipo de amén. Sí, así será. El profeta de Dios afirma que el Señor está al mando y tiene el control de todos los sucesos que se desenvolverán a las puertas mismas de Jerusalén confirmarán una vez más el dominio de Dios y la preocupación por su pueblo. Pero Isaías parece tener en mente no solo a la Jerusalén de su época. Dos de las palabras en la frase, Él llena a Sión de derecho y de justicia, nos vuelven al rey que se menciona en el capítulo 32. ¿Estuvo alguna vez Jerusalén llena de esas bendiciones? ¿Cuándo ha ocurrido algo así en alguna ciudad de la tierra? Estos dones, justicia y equidad son espirituales. En Sión, es decir, entre el pueblo santo, Dios reina con igualdad y benignidad. Cuando vino el Mesías, le trajo a su pueblo las maravillosas bendiciones que fueron ya mencionadas por Isaías en el capítulo anterior. Mucho antes ya habían anunciado, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y prosigue diciendo que este maravilloso príncipe de paz establecerá el reino de David, confirmándolo en juicio y en justicia. El versículo 6 fluye del pensamiento que se expresa en el versículo 5. La voluntad de Dios será exaltada y llenará a Sión con sus maravillosas bendiciones, las cuales están destinadas al pueblo de Dios de todas las edades. Primero, le podemos aplicar el pasaje al tiempo de Isaías. No todos en Jerusalén habían abandonado a Dios. Algunos de los que allí vivían no solo le eran fieles, sino que encontraban gran consuelo en Él, y ante los avances del poderoso enemigo, Jehová les dio el fundamento auténtico y seguro que tanto necesitaban.
Su mundo no era un mundo de incertidumbre y angustia. No obstante, Dios era su apoyo seguro y su preciosa fuente de salvación, de sabiduría y de conocimiento. Jehová, el Dios de la fiel gracia, nunca cambiará. Sus promesas eran patentes y por tanto ciertas. Segundo, le podemos aplicar el pasaje a la iglesia de todos los tiempos. De vez en cuando los creyentes afrontan días difíciles de crisis y caos. En esos momentos siempre se han vuelto al Señor, al firme fundamento en tiempos de confusión, y nunca han sido defraudados. Los que tengan que encarar días así en el futuro pueden hacerlo con la misma confianza de que el Señor tiene el control y que también para ellos será su roca de salvación. La clave para todo esto es la reverencia apropiada o el temor del Señor. Este es el cumplimiento del primer mandamiento, es decir, respetar a Dios y colocarlo por encima de todo lo demás. A partir de esa actitud fluyen las bendiciones. El salmista dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111, versículo 10. Repetidamente Salomón vocalizó este tema en Proverbios, aseverando que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo, además de ser manantial de vida. También escribió que el temor de Jehová prolonga los días, es la escuela de sabiduría, ayuda a los hombres a apartarse del mal y combinando con la humildad trae riquezas, honor y vida. La reverencia al Todopoderoso es mejor que grandes riquezas con las cuales a menudo hay problemas. Job cita a Dios, quien le dice al hombre, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. No es de asombrar que Isaías escribiera que reverenciar a Jehová es el más importante de los tesoros espirituales que Dios le da a sus fieles. Finalmente, nosotros podemos llegar a una conclusión de las palabras que hemos leído hoy en esta mañana. Estas palabras eran del remanente justo que esperaba en Dios para ser libres de la opresión. Cuando se establezca el reino de Cristo, Sión, Jerusalén será la casa de juicio y justicia, ya que el Mesías reinará allí como una luz para el mundo. La nueva Jerusalén será la ciudad santa que aparece en Apocalipsis. Estos lugares serán los lugares que el Señor ha preparado para sus fieles. Oremos todos los días para permanecer fieles. Oremos todos los días para que las promesas sean una realidad en nuestra vida, afirmen nuestra confianza y aumenten nuestra relación para con Dios. Propongamos en nuestro corazón cumplir sus promesas al cumplir nuestras promesas a la vez que pidamos perdón por las promesas pasadas que hemos incumplido. Ejercitemos la misma justicia que demandamos para los demás. Seamos justos en nuestro trato, seamos justos en nuestro hablar y en nuestro comportamiento diario. Oremos por ello. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites despertar, que nos permites, Señor, observar la luz de un nuevo día, Señor, y con ella también, con esta luz, Señor, tener esperanza y ser confortados por tu palabra. Padre bendito, es un gozo, Señor, poder abrir tu palabra y tomar de ella alimento. Permite, Señor, que más hombres, mujeres y niños puedan acercarse a esta bendita verdad, Señor. Que otros más reconozcan en Jesucristo al Señor y Salvador de sus vidas. Padre bendito, Señor, ponemos en este tiempo en oración a cada persona de estas naciones, de estos pueblos, Señor, que no te conocen, que no saben de ti, que están solamente confiando en sus fuerzas y en sus habilidades, que hacen pactos, Señor, con el destructor, con el enemigo, y que, Señor, dirija sus pasos hacia ti. Que uses, Señor, a cada
creyente, Señor, para compartir de tu evangelio. Que se pueda llegar a ti, aquel hombre desvalido, aquella mujer desahuciada, aquel niño, Señor, desprotegido, y recibir de ti protección. Padre bendito, dejamos en tus manos estas peticiones, rogamos y clamamos a ti, Señor, confiando que tú has de responder adecuadamente a cada una de estas peticiones. Todo lo rogamos a ti, Señor, todo lo clamamos a ti, por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.